Pauline, ¿cuántos años lleváis trabajando para el Gobierno británico en este proyecto de innovación para impulsar la gobernanza colectiva? Desde el 2014. Estábamos hablando antes y me decías que el hecho de que sea open no quiere decir que la Administración tenga que compartirlo todo. ¿Dónde se ponen los límites? Pues se ponen los límites según el proyecto y según el tema que se trabaja. Nosotros podemos trabajar cualquier tipo de temas y a veces por razones o bien políticas o por razones de seguridad, pues no hablamos abiertamente de los proyectos que hacemos. Pero eso no significa que no trabajemos de forma abierta. Podemos, por ejemplo, favorizar la colaboración entre diferentes equipos o incluso diferentes ministerios o también incluso a veces, aun en estos proyectos de los que no queremos hablar demasiado, invitar a algunos agentes del sector, o sea, de la ciudadanía. Bueno, todo ello para cortar distancias, ¿no? Esa distancia que separa tanto a la Administración de la ciudadanía. Pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Muchas gracias por invitarme. So, I'm Pauline and I'm from the Policy Lab. Yo me llamo Pauline y yo provengo del The Policy Lab en el Reino Unido. Entonces hoy os voy a contar quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y también os intentaré dar algunos ejemplos de cómo utilizamos las herramientas en nuestros proyectos y también os ofreceré un poco más de información si os interesa mucho nuestro trabajo. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, nosotros somos un pequeño equipo que estamos en la oficina del gabinete y venimos de diferentes contextos, política, diseño y también investigación social. Esas son las disciplinas principales. Aquí podemos ver el edificio de la tesorería, pero en la segunda planta tenemos la oficina del gabinete. Es una oficina que da apoyo al primer ministro, a la primera ministra, en este caso del Reino Unido. Entonces, nosotros estamos ahí, pero los fondos no provienen del gobierno. ¿De dónde viene? Del gabinete. El dinero, los fondos provienen de los diferentes departamentos. Y aquí podemos ver estos departamentos. Aquí vemos la zona de Westminster en Londres y tenemos ahí todos los diferentes departamentos de justicia, pensiones, etcétera, educación. Nosotros trabajamos en base de proyectos con diferentes equipos de diferentes departamentos del gobierno británico. Cualquier departamento que necesite nuestra ayuda. Empezamos a funcionar hace 3 años, en el 2014, como parte del plan para reformar el sistema de funcionarios, con la idea de que ese sistema tenía que ser más abierto y más innovador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros ayudamos a los políticos, les ayudamos a desarrollar políticas en una manera más abierta, más digital, más basada en los datos y más centrado en los usuarios. Intentamos mejorar las capacidades de nuestros funcionarios. Una de las cosas clave que hacemos es intentar crear un espacio neutro, donde los políticos pueden ser más innovadores. Estamos intentando agrupar a personas que normalmente no trabajarían juntos, personas que quizás ahí pueden utilizar herramientas que ni siquiera han visto en el pasado. Y esto es muy importante, porque nosotros somos un laboratorio. Es decir, nosotros experimentamos con ideas, con diferentes enfoques, con diferentes herramientas. Y esto es muy importante. Es importante porque nosotros ofrecemos un espacio seguro, donde las personas pueden tener éxito, también pueden fracasar. Y si fracasan, no pasa absolutamente nada. Nosotros animamos a los funcionarios para que vengan a nosotros para experimentar con ideas, con enfoques, y si estas ideas resultan ser valiosas, entonces les ayudamos a aplicar estas ideas. Y lo podemos hacer en cualquier espacio físico, incluso en un espacio tan poco innovador, aparentemente, que esta sala que vemos aquí. Esto es una de las salas tan tradicionales que existen en Westminster. No es un espacio típico donde va a producir
introducir innovación. Pero bueno, es muy bonita la sala, pero no es una sala así típica de innovación. Pero incluso ahí podemos hacer la innovación. Y trabajamos diferentes temas. El problema de los sin techo, el futuro del transporte ferroviario, el alojamiento, la vivienda, cómo podemos construir más viviendas en los sitios adecuados. También hemos hablado en el mundo digital, muchos proyectos muy distintos de diversa índole. Hemos tenido bastante éxito, eso creemos por lo menos, aunque no es siempre fácil medir el impacto real que estamos teniendo. Pero yo creo que el hecho de que existimos y seguimos existiendo 3 años después de nuestra creación, yo creo que es una evidencia bastante fuerte de nuestro éxito. Hemos trabajado con más de 500 funcionarios y tenemos una caja de herramientas que está disponible en Internet y también tenemos un blog. Y algunos de nuestros proyectos han dado muy buenos resultados a unos costes realmente pequeños. Por ejemplo, uno de nuestros primeros proyectos se trataba de la digitalización de la policía, es decir, proveer herramientas para denunciar un crimen, por ejemplo, un delito en línea, por Internet. Es algo que se ha implantado en Inglaterra y también en Gales y se ha calculado que han ahorrado casi 3,7 millones de libras. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es nuestro enfoque? Entonces, bueno, seguramente ya habrán oído hablar de estos temas, pero tenemos 4 principios. Basamos nuestro trabajo en 4 principios. En primer lugar, decimos que siempre tenemos que centrarnos en los usuarios, es decir, los ciudadanos que están utilizando los servicios públicos. También todo lo que hacemos se basa en las evidencias, no en nuestras ideas o nuestros sentimientos o nuestras intuiciones, no, en las pruebas. Hacemos codiseño. Es decir, los políticos tienen que trabajar con los ciudadanos, con las empresas privadas, con los municipios, cualquier organización que sea relevante para el proyecto. Y también otro de los 4 principios que los cuales nos basamos, es que tenemos que hacer prototipos. Tenemos que probar las ideas una y otra vez hasta conseguir algo que tenga sentido. La idea general es alejarnos un poco de esta idea de, por ejemplo, un político puede pensar que si algo no funciona es porque no se ha explicado suficientemente. Queremos alejarnos de esta idea porque no es siempre el caso. A veces es una idea mala desde el principio o no ha sido bien diseñada. Una anécdota, un compañero mío que ha sido funcionario durante bastantes años, estuvo durante 5 o 6 años trabajando en el Ministerio del Interior y nunca conoció a ningún ministro. Y tampoco conoció a muchos miembros del público, muchos ciudadanos. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Nosotros creemos que utilizando esos 4 principios vamos a crear mejores políticas y vamos a ahorrar dinero. Porque si entendemos bien los usuarios, vamos a crear cosas que ellos realmente necesiten y no cosas que no necesiten. Porque todos hemos visto estas imágenes en el pasado. La gente hace lo que tiene que hacer. Y siempre eligen el camino más corto. Y esto es un ejemplo real. Eso está justo fuera del lugar donde nosotros tenemos nuestras oficinas. Tyson probaron 5 versiones o 5.000 versiones distintas de su aspirador antes de dar con el modelo adecuado. Claro, eso nos gustaría poder hacerlo con las políticas públicas. No es posible porque tampoco trabajamos con los mismos tiempos, no manejamos los mismos tiempos, pero eso sería un poco lo ideal, poder probar 5.000 versiones distintas de una política hasta dar con la adecuada. Bueno, tenemos los 4 principios, pero también tenemos 3 ingredientes claves: diseño,
datos y digital, las tres D. Para nosotros, los mejores proyectos son proyectos que combinen estos tres ingredientes. ¿Por qué diseño? Bueno, porque el diseño, como hemos escuchado, hemos oído esta mañana, puede generar ideas transformadoras. El diseño también es una manera muy útil de poder abordar problemas complejos, y los problemas políticos siempre son problemas complejos. Podemos, centrándonos en los usuarios de los servicios, esto nos puede dar diferentes ideas acerca de cómo podemos solucionar los problemas pertinentes. Entonces, para daros un ejemplo, fuera de nuestro ámbito, luego al final os daré ejemplos de lo que hemos hecho nosotros, pero eso es un ejemplo de fuera de nuestra oficina. No sé si os acordáis de ese tipo de tienda. Era una tienda donde se podía alquilar vídeos. Yo creo que el reto era cómo podemos dar películas o dar un servicio de películas, cómo podemos dar películas a las personas, pero no funcionaba muy bien. Y luego apareció Netflix. ¿Y Netflix qué hizo? Pues se preguntaba, pues la gente quiere ver películas en casa, con lo cual eso no era el mismo reto. Es importante enmarcar bien el reto de una forma muy clara, porque todo depende de ese marco que damos al problema. Otro ingrediente, los datos. Los datos son muy útiles, son de suma importancia porque nos proporcionan una idea muy clara de lo que está ocurriendo y quiénes son los usuarios. Siempre utilizamos o intentamos utilizar datos cualitativos porque estos datos nos dan más información acerca de lo que hace la gente, por qué actúan de una forma u otra y cómo sienten acerca de sus actuaciones. También utilizamos la ciencia de los datos, porque eso nos permite analizar grandes cantidades de datos de una forma muy rápida para buscar resultados a veces inesperados. Y muchas veces en el gobierno no tenemos los datos adecuados y eso es una parte importante del problema. ¿Y por qué el tercer ingrediente? Digital. Bueno, con las tecnologías digitales podemos llegar a una gran cantidad de personas para entender sus ideas, para generar ideas o para ofrecerles servicios que van a ser relevantes para ellos. También es una manera positiva de seguir utilizando los servicios que hemos creado, porque estamos recopilando datos a través de estas herramientas digitales. Dicho eso, no utilizamos el elemento digital, no todos los proyectos tienen ese elemento digital. No es una panacea, tampoco es una solución para todos los problemas, pero es un ingrediente importante. El proceso, nuestro proceso, ¿cómo es? Pues tendría ese aspecto, más o menos. Nosotros distinguimos tres fases principales. Bueno, aquí estoy hablando otra vez de una situación ideal. Tenemos una primera fase en que enmarcamos un poco el reto. Y luego, en la segunda fase, hacemos algo de investigación y luego hacemos un prototipo y testeamos el prototipo. Y en cada fase se divide en dos fases, dos subfases. En primer lugar, intentamos abrirnos, intentamos recopilar ideas y ser muy creativos. Y luego hay que cerrar un poco el enfoque. Tenemos que elegir unos cuantos de estos elementos para centrarnos en ellos. Y durante todo este proceso, siempre intentamos ser abiertos y colaborativos. Aquí, lo que vemos en pantalla, bueno, no sé si está muy claro lo que se ve en la pantalla. Yo creo que parece bastante claro, pero muchas veces no funciona así. Las cosas no son tan claras. Quizás hacemos un prototipo muy pronto en el proceso y luego hacemos una iteración más adelante con diferentes personas. Entonces, esta es la situación ideal y no siempre ocurren las cosas de esta manera. Porque incluso cuando estás dentro del equipo, muchas veces es difícil entender el proceso. Yo cuando llegué al Policy Lab y veía eso, decía, ¿eso qué es? No lo entiendo, pero luego se entiende. Entonces aquí vemos el proceso de pensamiento, es así como bastante caótico, es muy complejo, muy difícil, sobre todo al principio, pero luego ya aquí podemos ir percibiendo esa línea cada vez más recta.
¿Cuáles son nuestras herramientas y nuestras técnicas? Bueno, utilizamos cosas que ya se han mencionado. Esta mañana utilizamos el marco de los proyectos, es importante, buscamos talento, utilizamos entrevistas, también el diseño, esa perspectiva de diseño, eso es muy importante. También utilizamos tarjetas de cambio, muchas técnicas muy diversas, y todas esas técnicas están disponibles en Internet. Algunos ejemplos, unos ejemplos concretos de cómo utilizamos las herramientas y las técnicas. Bueno, en primer lugar, un ejemplo de codiseñar una sesión con los políticos. Aquí teníamos un proyecto centrado en cómo utilizar datos para construir más viviendas en los sitios adecuados. Eso decimos dentro del Departamento de Comunidades y Gobernanza Local. Al principio del proyecto pusimos algunos políticos alrededor de una mesa, así, más o menos. Bueno, eso es una foto real, así que así fue la sesión. Estos políticos de diferentes equipos, dentro del mismo departamento, pero también de otros departamentos también. Un equipo bastante diverso, bastante interdisciplinar. Y utilizamos algo que nosotros llamamos un safari de pruebas o de evidencias. Es un poco raro, ¿no? Es un nombre bastante extraño, pero tampoco tiene mucha complicación. Es una manera de identificar la mejor investigación que se ha realizado hasta la fecha. Y luego vamos categorizando estos datos en diferentes categorías que sean de relevancia para el proyecto y intentamos presentar todo esto de una forma muy visual. Y así los políticos o los participantes en la sesión andan físicamente por la sala y visitan cada parte o cada estación, les llamamos estaciones, para mirar los datos, pensar en los datos, hablar acerca de los datos. Datos que se han presentado de una forma muy visual. Y nos parece una manera muy eficaz que permite a un grupo explorar grandes cantidades de datos de una forma muy rápida, porque los políticos no tienen mucho tiempo, no tienen tiempo de sentarse a leer unos artículos, un montón de artículos, informes, no tienen el tiempo, con lo cual nosotros hacemos ese trabajo para ellos. Y bueno, terminado esto, ¿qué hacemos? Bueno, les animamos a ponerse en el lugar de los usuarios, crear unas personalidades, crear unos usuarios imaginarios. Y muchas veces no entienden, no tienen las respuestas, no son capaces de hacer ese ejercicio, y todo se hace a base a suposiciones y no datos reales, pero es una manera de animarles a pensar en el usuario. Tampoco pasamos ninguna política en ello, es un ejercicio, es una manera de crear empatía con el usuario final. Y luego, más adelante en el proyecto, utilizamos diferentes métodos para crear estas personalidades ficticias o estos usuarios imaginarios, y les desarrollamos mucho más. Y luego, para cada tipo de usuario que ellos identificaron, piensan luego en el proceso por el que pasa a la hora de construir una casa, una vivienda. Y para hacerlo, ¿cuáles son los datos que van a utilizar en cada momento? Y ahí surgen muchas preguntas, muchas incertidumbres, muchas cosas que nos damos cuenta de que no sabemos. Y terminamos con esto. Esto es un mapa de datos acerca de la vivienda. Eso después de realizar las entrevistas con los que construyen las casas, entrevistar a los científicos de datos dentro del gobierno. Entonces, aquí tenemos el proceso de construir viviendas. Es un proceso muy generalizado aquí, porque tampoco podemos entrar en mucho detalle, pero en cada fase aquí podemos ver el tipo de intervenciones que se realizan. Estamos hablando de ideas muy generales, pensando en qué área deberíamos actuar para tener un impacto real.
Y también ahí plasmamos todos los datos relacionados con las diferentes fases y las diferentes intervenciones. Y aquí os tengo que decir, os puedo dar un ejemplo de cómo es trabajar de esta forma, porque en la mitad de ese proyecto se celebraron las elecciones generales. Y eso no entraba dentro de nuestros planes, evidentemente. Tampoco pudimos hacer una consulta pública de gran escala en la mitad de una campaña electoral, con lo cual tuvimos que trabajar con las personas con las que ya nos habíamos puesto en contacto. Y esas cosas ocurren, y aún así tenemos que seguir adelante con el proyecto a pesar de esos obstáculos inesperados. Y bueno, otro ejemplo que tiene que ver con la etnografía cinematográfica. Eso era un proyecto que hicimos para el Departamento de Transporte. Ellos querían nuestra ayuda para tener una visión más clara acerca del futuro del transporte ferroviario. Nosotros utilizamos la etnografía cinematográfica para entender la experiencia de los ciudadanos que utilizan los trenes, que viajan en tren. Nosotros entonces grabamos 9 pasajeros distintos en su viaje, en sus trayectos, les acompañamos mientras utilizaba el metro en Londres, por ejemplo, o un tren, y observamos cómo hacían las cosas, cuáles eran los problemas, los obstáculos, las dificultades, les preguntamos acerca de ciertos temas, etc. Y cuando yo hablo de la etnografía, quiero ser clara. No estamos aquí hablando de una etnografía típica, algo que se hace en un entorno académico. Sería estupendo poder pasar meses, incluso años con estas personas. Eso sería todo un lujo, porque así podríamos entender en mucho detalle cómo ha sido su experiencia. Sería genial, pero no tenemos el tiempo. Es imposible. Con lo cual, ¿qué hacemos? Bueno, las acompañamos durante un corto periodo de tiempo. Mediodía, un día entero. Y aún así, aunque sea un proceso muy rápido, muy corto, es un modo interesante de entender algo de su experiencia, por lo menos, aunque sea una comprensión parcial. Y luego, nosotros hacemos un poco de diseño especulativo. Es decir, hacemos un ejercicio de imaginar varios futuros distintos para ese tipo de transporte. Y aquí hacemos diferentes cosas. Utilizamos los datos que nos proporcionó el Departamento de Transporte y intentamos averiguar cómo esos datos podían tener un impacto sobre el futuro de los pasajeros. Y utilizamos los datos para imaginar diferentes escenarios de futuro. También utilizamos las grabaciones que habíamos realizado con los pasajeros para codiseñar un producto nuevo que quizás podríamos tener en este futuro imaginario, que sería, por ejemplo, un nuevo mapa de trenes, de las rutas que podríamos tener en nuestros teléfonos. Y luego testeamos estas ideas con usuarios reales. Este fue otro ejemplo, lo que vemos aquí en este caso, acerca del futuro del envejecimiento. Una de las cosas que quisimos hacer aquí era organizar talleres públicos para explorar la reacción de los participantes ante diferentes aspectos de una población envejecida. Un taller, por ejemplo, tenía que ver con la relación entre el envejecimiento y el trabajo. Y al principio, la verdad es que fue bastante difícil. A veces es difícil. A los participantes les parecía bastante difícil imaginar ese futuro. Hay una agencia que se llama With Strange Telemetry y esa agencia lo que hace es crear ese tipo de imagen. Una de las imágenes que vemos una de las imágenes en la pantalla. Es una tienda del futuro.
Y aquí pues, explicamos a los participantes cómo funcionaría esa tienda y hablamos luego con los participantes y les preguntamos, pues ¿tú cómo reaccionarías dentro de este entorno? Es un entorno imaginario del futuro. Y un tema que salía una y otra vez tenía que ver con la soledad. Esa sensación de soledad. Muchas veces los participantes pensaban, vale, pues ¿dónde están los humanos? ¿Dónde está la interacción humana en una tienda de este tipo? Es mucho mejor poder interactuar con humanos. Y si nosotros tuviésemos que trabajar o entrar en una tienda así como mayores, pues no sé si vamos a sentirnos muy cómodos. Y los jóvenes, pues no sé cómo funcionaría. Y luego, ¿cómo funcionaría un poco la diferencia entre generaciones? ¿Cómo trabajarían los jóvenes con los más mayores y viceversa? Era un método muy eficaz para un poco entablar una conversación, suscitar el debate. Otro ejemplo de codiseñar con ciudadanos. Hace poco hemos terminado un proyecto acerca de cómo podemos mejorar las experiencias de inquilinos y los propietarios de los pisos en alquiler en el sector del alquiler privado. Y ahí organizamos sesiones con ciudadanos en diferentes fases del proyecto. Por ejemplo, al principio del proyecto organizamos una sesión para definir cuáles serían los grupos clave de usuarios en los que queríamos centrarnos. Entonces, diferentes sesiones con inquilinos y también con los propietarios. Y luego, en otro momento del proyecto, un poquito más adelante, tuvimos una conversación con personas o personas de asociaciones de inquilinos, también ONGs que trabajan en el campo de la vivienda, diferentes políticos de diferentes ámbitos, para pensar todos juntos en los temas clave, después de presentarles todos los datos, toda la investigación que nosotros habíamos realizado, para que ellos puedan empezar a pensar, dada toda esa información, cuáles serían los temas clave para nosotros como inquilinos. Y así ya podíamos empezar con los prototipos que luego testeamos con propietarios y con inquilinos también. Si os interesa descubrir más acerca de nuestras herramientas y nuestros proyectos, es muy fácil conseguir esta información. Lo único que tienes que hacer es entrar Open Policy Making Toolkit en Google. Todo está en la página web de gov.uk. Tenemos un blog también en la página web. También hemos publicado un libro escrito por Louisa Kimball, que es diseñadora y que ha estado con nosotros ya desde el principio del Policy Lab. Y yo creo que con eso termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you so much to you, Pauline. Muchísimas gracias, Pauline. Tenemos preguntas, pero bueno, vamos a empezar a responderlas. Vamos a empezar por una. Nos preguntan acerca de la actitud de los distintos departamentos del gobierno y la actitud de los políticos con los que trabajáis. ¿Los políticos os ven como una institución a la que evitar o, al contrario, pensáis que el trabajo que lleváis a cabo es útil para ellos? ¿Creen en él? Yo creo que depende. La verdad es que no hay una respuesta única. Depende mucho. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte porque los distintos departamentos y políticos vienen a nosotros. No tenemos que ir persiguiéndolos para que vengan. Simplemente pues porque otros colegas les han hablado de nosotros, de nuestros proyectos y de que pueden ser interesantes. Vienen a nosotros. Hay distintas reacciones. A algunos les encanta y dicen, oh, es fantástico, hagámoslo más. Y hay otros que, bueno, pues dicen, bueno, pues vamos a probar. Así que en el futuro esperamos trabajar con esas personas que ahora mismo no ven el valor. Sí, claro, eso es lo más importante, ¿verdad? Demostrar que las cosas están funcionando. Sí, hay que estar abiertos a nuevas formas de trabajar.
Está claro que los cambios no siempre son fáciles. Muchísimas gracias, Pauline.